Hola, bienvenidos. Mi nombre es Bielka Gómez. Soy guía, soy parte del área de mediación y programas públicos que desarrolla justamente un eje paralelo de investigación a la investigación curatorial en el Museo del Palacio de Bellas Artes. En esta exposición, Lilia Carrillo Todo es su gerente, les vamos a mostrar justamente la trayectoria de una de las pintoras abstractas mexicanas más destacadas de su época. Bienvenidos. Esta muestra está curada por Daniel Garza Usabiaga, director del Museo del Palacio de Bellas Artes. Está compuesta por 132 obras que se despliegan a lo largo de 4 núcleos que nos muestran justamente sus inicios en la figuración y el desarrollo en la abstracción hasta sus últimas obras. Su madre, Socorro García, era madre soltera. En ese sentido, Lilia Carrillo únicamente creció acompañada de su madre. Sin embargo, seguramente encontró tal vez ciertos rasgos paternos en algunos de los personajes que visitaban a su madre Socorro García en ese momento. Pensando, por ejemplo, que quien invita a Lilia Carrillo a dibujar, a pintar y que es quien le va a dar clases formalmente, va a ser Rodríguez Lozano. Entonces, si bien no hay una figura paterna en esos años de infancia, de adolescencia, está teniendo todos estos aprendizajes de la mano de otras personas. Ella, desde muy pequeña, estuvo inmersa en un ambiente artístico, puesto que su madre, Socorro García, organizaba distintas fiestas, distintas reuniones en casa. En ese sentido, Lilia Carrillo pudo conocer desde muy temprana edad a escritores, pintores, entre ellos precisamente Manuel Rodríguez Lozano, que a la edad de 17 años es quien va a dar clases de dibujo a Lilia Carrillo y posteriormente es quien va a sugerirle que ingrese a estudiar a La Esmeralda, a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. Sin duda, estos momentos, estos primeros años para Lilia Carrillo fueron sumamente importantes, puesto que ella aprende a ser artista montándose en andamios, pintando murales y sobre todo también aprendiendo las técnicas nacionalistas y un arte comprometido con la sociedad como lo era el muralismo en su momento. Pero otra cosa que seguramente trascendió a lo largo de su trayectoria artística es que en ese contexto la Esmeralda promovía que sus estudiantes experimentaran con toda la diversidad de materiales y que seguramente de ahí viene esta inquietud de experimentar constantemente que se ve reflejada a lo largo de la trayectoria de Lilia Carrillo. En este lado tenemos el autorretrato escolar de Lilia Carrillo. Es un autorretrato que ella pinta a la edad de 17 años, cuando estaba como estudiante en La Esmeralda, que en esos momentos era una de las escuelas más importantes de arte en nuestro país. La formación académica de Lilia Carrillo inició de la mano de grandes artistas y muralistas, por lo que esos primeros años en su trayectoria como artista van de la mano de la figuración, de aprender a hacer murales, pero sobre todo en este autorretrato se aprecia una conciencia de Lilia de afirmarse como pintora, al justamente enunciarse de esta forma a través del pincel que va componiendo la obra. Otro rasgo a destacar en esta pintura justamente son los ojos grandes y expresivos con los que constantemente era descrita por las personas que le conocían. Otro gesto que tal vez podría ser pasar desapercibido es el gesto de tener la boca cerrada. Esto es importante porque nos permite conocer a Lilia Carrillo más allá de una de las pintoras abstractas más importantes de la época. Lilia Carrillo fue descrita como una persona tímida e introvertida.
Sin embargo, también estaba descrita con un temperamento sumamente fuerte. De este lado, también podemos ver esta obra que se llama Mi regazo como el de las mujeres estériles. Y aquí particularmente podemos ver esa influencia de Manuel Rodríguez Lozano, quien fue su profesor de dibujo antes de que ella ingresara a estudiar en La Esmeralda. Es muy importante hablar de la influencia que Rodríguez Lozano tuvo en estos primeros años y que sobre todo se puede apreciar en la composición triangular e incluso en lo inquietante que puede resultar la obra. A su vez, esta pieza entabla un diálogo con parte de nuestra colección permanente de murales, La Piedad en el Desierto de Rodríguez Lozano, que se encuentra en el segundo piso. De este lado podemos ver retratos de Ruth Roth y de Marta Ashida. Estos retratos son piezas que Lilia Carrillo realiza en su estancia en París. Cuando ella llega a París y estudia en la Academia Grand Chaumier, está tomando clases y aprende justamente de distintas vanguardias, como el postcubismo, particularmente se ve influenciada del postimpresionismo y toma como referencia a personajes como Henri Matisse. Sin embargo, un momento crucial para ella va a ser precisamente conocer los museos y las galerías, en donde ve esta transformación que está ocurriendo en el arte. La abstracción lírica, el informalismo, ya sea el francés o el español, el abstraccionismo geométrico, entre algunas otras vanguardias que sin duda van a maravillar a Lilia y se va a asumir como abstracta incluso antes de practicarlo directamente sobre el lienzo. En estos primeros años de Lilia Carrillo y particularmente cuando está en París, se habla de que Lilia Carrillo hacía muchos retratos, tal vez justamente para obtener un par de ganancias, como los retratos de Marta Ashida o Ruth Roth. Sin embargo, particularmente en este retrato que tenemos de Ricardo Guerra, podemos hablar precisamente de la relación que ellos tenían. Lilia Carrillo, antes de viajar a París, había dado la luz a su primer hijo, el primer hijo que tiene con Ricardo Guerra. Y en esa estancia en París, queda embarazada por segunda vez de Ricardo Guerra, justamente. También es importante ver que a Ricardo Guerra lo conoce precisamente como por ese contexto en el que Lilia Carrillo se desenvuelve en sus primeros años, un contexto artístico de escritores, de poetas, pintores, escultores, y precisamente parece ser que Lilia Carrillo conoce a Ricardo Guerra en una de las tantas reuniones que tenía su madre en su casa. Estos años en los que ella viaja a París y empieza a tomar clases y su obra se ve influenciada justamente por vanguardias como el postcubismo, el surrealismo y algunos rastros justamente del postimpresionismo, como por ejemplo en la obra de Copa y Silla o en esta obra que tenemos de este lado que se titula Gatos. Más allá de las clases que ella tomó justamente en la Academia Grand Chaumier, se describe cómo Lilia, junto con Manuel Felgueres, visitaba los museos y las galerías de París en ese momento. París en un momento donde era la capital del arte. Esto fue de muchísima mayor influencia para el lenguaje plástico que Lilia Carrillo desarrolló posteriormente. Y Lilia se asume como abstracta incluso antes de directamente practicarlo sobre el lienzo. Justamente estas obras también son obras que Lilia Carrillo realiza en su estancia en París. Más allá de eso, por ejemplo, también tenemos esta pieza que es muy interesante porque nos puede remitir a artistas surrealistas como Remedios Varo o Leonora Carrington. Lilia Carrillo, a lo largo como del tiempo, particularmente por una historiadora que se llama Ambi Guzmán, fue descrita como una artista surrealista, no particularmente porque a lo largo de su trayectoria hiciera constantemente este tipo de obras, más bien, por ejemplo, este tipo de obras, Lilia Carrillo las realizó como para encontrar una salida
hacia el ámbito monetario, porque justamente veía la manera en la que sus contemporáneas obtenían recursos y, en general, la popularidad de la que gozaba este tipo de pintura. Cuando Lilia llega a París, está casada con Ricardo Guerra. De hecho, ambos se van a estudiar, ambos obtienen una beca para estudiar en París. Sin embargo, en París también conoce a Felgueres, que por supuesto no están juntos en un primer momento, más bien es una relación enteramente amistosa y sobre todo algo que se describe de esos años en los que Lilia Carrillo está en París y conoce a Felgueres es que ambos conectan y tienen esta afinidad precisamente a partir de todo lo que ven en los museos, en las galerías y esta intención como de empezar a transformar su lenguaje plástico. Es muy importante imaginar cómo en este momento París era el epicentro del arte. Las transformaciones del arte se estaban suscitando precisamente en este lugar. En ese sentido, justamente Felgueres describe que para este momento Lilia Carrillo ya no acudía tanto a sus clases y ambos visitaban museos y galerías, aprendiendo justamente de todas estas transformaciones que estaban ocurriendo en el lugar. Esta obra, titulada Mudo espío mientras alguien voraz a mí me observa, da cuenta justamente de cómo Lilia Carrillo empieza a explorar con la abstracción a su regreso a México en 1957, justamente experimentando con las formas geométricas, pero también dejando mucho a la imaginación y a las sugerencias del público que mira su obra. Sobre todo también el título nos habla de la influencia que pudo haber tenido justamente algunas de las corrientes literarias de la época y cómo ella juega con eso a través de los títulos de algunas de sus obras. Esta obra es muy importante porque nos habla de esa inquietud y de esa experimentación que Lilia Carrillo detona a su regreso a México. Cuando ella está en París, recibe muchísima influencia del existencialismo y es algo que en realidad va a prevalecer a lo largo de su trayectoria artística, pero particularmente ve a diversos artistas, particularmente parece acercarse mucho a los artistas informalistas como Kurt Schwitters, pero también ve a María Elena da Vieira aparentemente en un museo, en un viaje que hace a Portugal en ese momento. Y entonces en esos primeros momentos donde ella está experimentando con la abstracción, parece justamente acercarse, y eso es por las referencias que ve en París, a una corriente orgánica de la abstracción. Una vez aquí en México, en unos primeros momentos, justamente experimenta con una corriente orgánica del abstraccionismo, que no busca tener formas definidas y que también justamente deja que el trazo guíe parte del proceso creativo. Más allá de estos primeros momentos, Lilia Carrillo también va a estar sumamente influenciada por una corriente disidente del surrealismo, particularmente por el surrealismo automatista. A su regreso a México, expone en la Galería Antonio Sousa junto a artistas como Alice Raón y Wolfgang Palen, que parecen haber tenido un impacto significativo en el lenguaje plástico que Lilia Carrillo desarrolló a partir de este momento, como se puede apreciar en algunas de estas obras. Más allá de eso, también podemos ver cómo empieza a experimentar con el lienzo y sobre todo con el material que está utilizando para construir la obra. Pero también podemos ver que empieza a tener una inquietud en cómo ella compone el espacio de una manera no convencional. Empieza a desaparecer el horizonte y también empieza a hacer la representación de cosas inmateriales, cosas intangibles, como atmósferas, como sentimientos. Y entonces es ahí donde Lilia Carrillo empieza a trazar este camino, un lento camino, de hecho, un tímido ingreso hacia la abstracción. Es como a partir del 57, que es justo su regreso a México, donde ella, a partir como por ejemplo de estas conexiones que empieza a tener con Ali Raón y Wolfgang Palen, es donde empieza a desarrollar un lenguaje plástico muchísimo más sólido. Es donde ella empieza a decidir qué es lo que sí le funciona en su práctica artística y qué es lo que definitivamente no resuena con su práctica artística.
Por ejemplo, una obra decisiva de este periodo es precisamente La Laguna, porque se ve esta indagación que ella tiene de la superficie pictórica, de como descomponer el espacio, desaparecer el horizonte, dotar de la profundidad a la obra de una forma distinta y también ver cómo está implementando estas técnicas que son propias algunas del surrealismo automatista, como dejarse llevar, tener estos pequeños accidentes, también particularmente esta manera en la que aplica el acrílico como en pequeños cuadros con la espátula y como si estuviera refractando la luz, ha sido asociado precisamente a la manera en la que Ali Raón aplicaba la pintura en su momento. Pero también vemos otras técnicas que son propias del expresionismo abstracto, como el dripping, también incluso voltear la obra para dotarla como de estas formas, es ya una cualidad que nos da este panorama sobre cómo ella está experimentando con la manera en la que está trabajando el lienzo. También otra de las artistas que tuvo Lilia Carrillo como una gran referencia es Helen Frankenthaler, de quien adopta una técnica que se llama Sockstain, que es diluir la pintura para crear como esta especie de transparencias y veladuras, como lo podemos apreciar en algunas de estas partes y por supuesto en varias obras a lo largo de su trayectoria artística. Ellos se casan en Washington como años después. Lo que sí es una realidad es que cuando ella regresa a México y en estas primeras exposiciones que está teniendo con la Galería Antonio Sousa, parece ser que es cuando empieza a entablar una relación de noviazgo con Felgueres. Tengo entendido que el matrimonio llega unos años más tarde. De esa indagación en la superficie también está precisamente la incursión con el collage, que además también tiene sus raíces en el surrealismo. En estos primeros momentos, Lilia Carrillo va a empezar a experimentar al añadir, por ejemplo, pedazos de calendario, pedazos de cartas, boletos. Es que en unos primeros momentos, Lilia Carrillo parece buscar hacer evidente la aparición de estos elementos. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, Lilia Carrillo más bien va a buscar hacerlos desaparecer. Esta obra en particular sí tiene un elemento muy interesante y es que parece utilizar un pedazo de una carta donde además escriben mal su nombre. Es una carta que parece estar dirigida a Manuel Felgueres, pero el nombre de Lilia lo escriben como Lía Felgueres. Y entonces se vuelve como un pequeño elemento que podemos descubrir y asombrarnos justamente al ver estos pequeños detalles que componen su obra. Particularmente el textil va a tener una gran relevancia para referirnos a la obra de Lilia Carrillo. No solamente directamente sobre lienzo, sino en algunas otras actividades que dan cuenta del carácter multidisciplinario de Lilia, porque no solamente es una pintora abstracta en su momento, sino que también se desempeña, por ejemplo, como diseñadora de vestuario, como las obras que tenemos por acá, que dan cuenta de ese proceso. Y no era solamente diseñadora de vestuario como un hobby o como un quehacer paralelo a su práctica pictórica, sino que también estas piezas dan cuenta de cómo Lilia Carrillo está inmersa en ese contexto de la transformación del arte en nuestro país. En el México de los años 60, Alejandro Jodorowsky fue una figura insólita. Sus propuestas y su postura contestataria han influenciado a diversos artistas. Alejandro, los agentes secretos dicen que consumes drogas, ¿es cierto eso? No consumo drogas, he hecho fábula diciendo que no consumo drogas. Toda mi filosofía en el teatro es antidroga, de Zaratustra, juego todos jugamos. Y dividí el escenario en 4 pedazos y le dije, ustedes hacen lo que quieren. Uno fue Gironella, el otro Lilia Carrillo, el otro Felgueres, el otro Vicente Rojo. Es la única mujer en formar parte de la generación de la ruptura. Esto no es menor. Recordemos que Lilia Carrillo desarrolla su obra en un momento en el que el contexto del arte estaba mayormente dominado por hombres. Sin embargo, ya para esos años existían artistas como Lilia Carrillo que estaban buscando y luchando por hacerse un espacio en este contexto.
y en general para toda la generación de artistas de la que ella formaba parte, se hablaba de que el arte abstracto tenía un sentido individualista, un sentido ajeno a su contexto. Sin embargo, Lilia Carrillo y sus compañeros de generación, las temáticas nos demuestran que Lilia Carrillo no es ajena al contexto político y social que le atraviesa. Podemos ver obras como esta, como Playa Escondida, que están dotadas como con todos estos elementos o sea, que llenaron su obra a lo largo de los años. El textil, la manera que especula con el textil directamente sobre el lienzo, pero también hay otros rasgos muy particulares, como los surcidos que podemos encontrar a lo largo de la obra, o la idea del gesto, que es, por supuesto, un punto muy importante para entender a Lilia Carrillo como artista abstracta, porque podemos ver cómo la idea del gesto, que es el movimiento con el que ella está realizando estas obras, dotan sus piezas de lo que denominaron como abstraccionismo lírico. Lilia Carrillo no se asumió a sí misma como abstracta lírica, más bien esto es algo con lo que lo van enunciando los críticos de arte, y que cuando Lilia Carrillo es cuestionada al respecto, dice que justo esta descripción en donde nosotros podemos entender como las vibraciones, el movimiento, sentir las atmósferas con las que compone la obra, es tal vez el término que va muchísimo más acorde a la manera en la que ella pinta. Y tiene justo varios elementos, como la rasgadura. También pensemos como este primer momento en el automatismo surrealista y también esta idea como de no buscar una forma definida o también permitir los accidentes, son una parte sumamente importante de su lenguaje plástico, y que es también dotar a la obra como de otra textura, que no se ve necesariamente solo como el lienzo, sino como si hubiera aplicado otro tipo de materiales. Por ejemplo, el collage para Lilia Carrillo no solamente consistía en estos pedazos de recorte de periódico, boletos, cartas, sino que a esa idea del collage añadió, por ejemplo, el textil, que va a ser este distintivo que ella va a tener con sus colegas, pero también va a añadir arena. La idea de los surcidos también forma parte del collage. Incluso en algunas de sus obras podemos encontrar monedas o incluso, por ejemplo, alas de mariposa. Precisamente hablando de la manera en la que Lilia Carrillo está dotando la superficie de nuevas texturas a partir como de estos materiales extrapictóricos, tenemos esta obra por acá que se llama Ceradis, que como podrán ver, la textura la realiza a partir de todos estos gránulos de arena, pero más allá de lo que esta pintura nos muestra de manera técnica, esta obra esconde una historia súper importante. Lilia Carrillo, con esta pieza, gana el segundo lugar en el Salón de Artistas Jóvenes, patrocinado por la compañía ESO, una petroquímica estadounidense. Y que eso no es cosa menor. Para eso tenemos que contextualizar a Lilia Carrillo en la Guerra Fría y situar justamente cómo Estados Unidos estaba interesado en promover un arte que no fuera precisamente político, como lo había sido el muralismo en su momento. Y que entonces el Salón de Artistas Jóvenes, patrocinado por esta petroquímica, se lleva a cabo en el recién inaugurado Museo de Arte Moderno en 1964. Cuando Lilia Carrillo gana el segundo lugar, y el primer lugar lo obtiene Fernando García Ponce, quien es además uno de sus colegas y también parte de la generación de la ruptura, se armó un gran revuelo al respecto, puesto que los que estaban ganando eran artistas abstractos frente a los artistas de la Escuela Mexicana de Pintura. Eso sin duda también nos permite situar a Lilia nuevamente como parte de esta transformación que se estaba suscitando en nuestro país. El arte ya no solamente eran el que ocupaba los muros,
Ya no solamente eran estos artistas de la Escuela Mexicana de Pintura, sino que se estaba abriendo paso a una generación joven que estaba apelando a nuevas técnicas, nuevas formas de representación. Por esos años se hablaba de que precisamente el arte abstracto era únicamente de gusto burgués. Eso en contraposición precisamente con esta larga tradición que existía en nuestro país en torno al muralismo y ocupar los espacios públicos y transmitir todos estos mensajes en torno a la vida cotidiana. La abstracción particularmente apelaba precisamente a lo individual, al menos eso en apariencia. Lilia Carrillo y los artistas de su generación recibieron críticas muy fuertes de artistas como, por ejemplo, David Alfaro Siqueiros, incluso insultos muchas veces en ocasiones machistas, homofóbicos, pero estos artistas jóvenes supieron justamente cómo trascender de todas estas opiniones y luchar justamente por el lenguaje plástico y estas nuevas formas de representación en las que ellos creían. Tenemos que recuperar el carácter multidisciplinario del artista, que se ve justamente en su desempeño como diseñadora de vestuario, de escenografía, pero también en su momento como gestora de exposiciones. Por ejemplo, de este lado podemos ver una serie de textiles preincaicos que nos recuerdan a ese momento en el que Lilia Carrillo, junto con Felgueres, visitan Perú para exponer en el Instituto de Arte Contemporáneo. Este fue un momento crucial, puesto que Lilia Carrillo visita Machu Picchu y se siente maravillada por todo lo que ve ahí. Incluso adquiere precisamente un lote de textiles preincaicos que a su regreso a México va a exponer en su nueva galería, la Galería Juan Martín. Este momento nos habla precisamente de ese carácter multidisciplinario y que además es muy importante mencionar que no fue la única exposición que organizó, sino que organizó y participó activamente como en la parte de la gestoría en distintas exposiciones, incluso en ocasiones participando en los montajes. También, hablando justamente de la relevancia que tiene el textil y en general esta práctica como gestora, podemos hablar de cómo el textil no solamente se queda en el lienzo, en el diseño de vestuario, sino que Lilia Carrillo también incluso formó parte de distintos concursos para desarrollar textiles que obviamente fueron comercializados. Y eso la sitúa de distintas maneras a partir de este rasgo distintivo en su obra, puesto que algo que disfrutaba mucho de ese momento era ir a la Merced e ir buscando como los pedazos de tela y posteriormente, ya sea como trazando estos diseños de vestuario o sobre el lienzo, irlos aplicando. Lilia Carrillo iba hablando de cómo ella iba especulando con la tela, iba viendo qué podía surgir de ella. A partir de los años 60, Lilia Carrillo empezó a transformar su lenguaje plástico a partir de buscar la reconciliación de la figuración y de la abstracción. De eso surgen justamente la aparición de referencias al cuerpo humano en su obra. Particularmente de estas apariciones de figuras humanas parecen resaltar las que son referencias femeninas, en algunas ocasiones infancias, y en menor medida la aparición de personajes masculinos. Sin duda alguna, esto nos habla de que pueden haber surgido estas reflexiones de su condición como ser mujer pintora. Y en ese sentido, en muchas de estas obras pueden parecer hacer una referencia a diosas de la fertilidad, personajes emblemáticos o prehistóricos, pero más allá de eso, también nos revela esta influencia que recibió del existencialismo en su momento. Entender qué es lo que está haciendo el ser humano en el mundo. Pero, además de eso, esto nos da pie a hablar de cuál era el posicionamiento de Lilia Carrillo en torno a ser una mujer artista. En algún momento, y en menor medida, y es importante mencionarlo, en ocasiones la pintura de Lilia Carrillo fue
calificada como pintura femenina, como pintura mágica. Sin embargo, estas fueron las menor cantidad de calificativos que recibió la obra de Lilia Carrillo. Más bien, su obra logró trascender de estos calificativos. Cuando ella fue cuestionada al respecto, fue muy contundente en decir que su obra no buscaba ser pintura de mujer o pintura de hombre. Lo que Lilia Carrillo buscaba al ser una mujer artista era que no hubiera distinción. La crítica de arte ha interpretado que a partir de este momento, Lilia Carrillo busca una reconciliación entre algo que para esos años se consideraba estaba peleado. Eso es la figuración y el arte abstracto. En esta reconciliación que ella está buscando en este momento, no solamente aparecen estas figuras humanas, sino que empiezan a existir sugerencias muchísimo más figurativas. Por ejemplo, en este caso, el movimiento de las mariposas, los trazos y en general las vibraciones que componen a lo largo de su trayectoria los lienzos de Lilia Carrillo. Una de las actividades menos conocidas de Lilia Carrillo es su faceta como ilustradora, que sin duda es también una faceta que nos muestra nuevamente el carácter multidisciplinario del artista. En obras como estas podemos ver estas representaciones que pueden entenderse como violentas y que eso a su vez resuena con el contexto que atraviesa la práctica artística de Lilia Carrillo, la represión institucional en los años 60 por parte del gobierno mexicano. De este lado también podemos ver obras y las colaboraciones que hizo para Elena Garro o Rita Murúa, y que aunado a que son ilustraciones y que podríamos entender esto como parte de esta reconciliación que ella tiene entre lo figurativo y lo abstracto, la manera en la que ella realiza estos trabajos tienen estas reminiscencias súper importantes en su trabajo del gesto. También acá podemos ver de cierta manera una experimentación matérica, puesto que lo que está utilizando para construirlas es tinta china. Además de eso, también podemos ver la manera en la que dota a estos personajes de movimiento y nuevamente vemos presente la idea del accidente que fue de suma importancia en su lenguaje plástico. Justamente esta parte donde Lilia Carrillo se desempeña como ilustradora y que obviamente es muy importante mencionar que para quienes está colaborando es para escritoras mujeres, no se sabe mucho respecto a este periodo y cómo tal vez ella pudo relacionarse y entablar como estos vínculos colaborativos con estas escritoras. De hecho, el hecho de que podamos justamente hablar como de esta faceta que ella tiene como ilustradora en su momento es gracias a su archivo y que en realidad este periodo de producción es algo que se está descubriendo recientemente y particularmente a partir de esta exposición y una que se llevó a cabo el año pasado en la Galería Curimansuto. A finales de los 60s y sobre todo principios de los 70s, Lilia Carrillo va a transformar su lenguaje plástico a través de trazos que nos pueden remitir a sensaciones atmosféricas. La manera en la que va a empezar a componer el espacio pictórico, haciendo aparecer un horizonte y también estos trazos que parecen poder volar en apariencia, va a concebir algo que fue definido como el infinito abstracto de Lilia Carrillo, que a su vez nos puede remitir a una historia que cuenta Jaime Moreno Villarreal, uno de los autores más importantes de la biografía de Lilia Carrillo, sobre la inquietud que Lilia Carrillo tenía en su infancia de ser astrónoma. Esa salida a ese deseo de la infancia se puede apreciar en obras como esta, como Otra Dimensión, o obras como esta, como Sin Nubes y Sin Estrellas, que definitivamente nos remiten a lo cósmico.
No solamente eso, sino que nuevamente sitúan a Lilia Carrillo como una persona que está inmersa en todo lo que está ocurriendo a su alrededor, pensando que además estas obras son producidas en este momento donde se estaba haciendo toda esta especulación y existía toda esta emoción en torno a los viajes al espacio. Otro punto importante para abordar este carácter multidisciplinario de Lilia Carrillo es también su desempeño como activista, algo en donde se puede ver reflejado este carácter como activista es a través de su colaboración en distintos proyectos en torno a las protestas del movimiento estudiantil de 1968. Con motivo de la publicación de 9 pintores mexicanos con la autoría de Juan García Ponce, Lilia Carrillo y sus compañeros realizaron distintas obras para formar parte de la portada de esta publicación. Parece ser que Lilia Carrillo produce estas obras cuando su madre, Socorro García, cae enferma. Ella y Felgueres compartieron el departamento con la mamá de Lilia Carrillo varios años. Y justamente cuando su madre cae enferma, Lilia Carrillo la cuida y parece ser que este fue un periodo difícil para Lilia Carrillo. Y entonces precisamente obras como Anticipación al Olvido o Premonición nos revelan ese momento seguro muy duro y muy sensible. En esta obra que tenemos por aquí, que está dotada con recortes, pero que además el color morado parece justamente como ir atrapando la obra, es el amarillo el que parece estar luchando por salir. Estas obras también forman como un punto crucial en el cambio que va a existir en su obra a partir de este momento, porque son obras que produce a finales de los 60s y que posterior a ello y posterior al mural que veremos en unos minutos, es cuando Lilia cae enferma. Lilia Carrillo sí se desempeñó como activista y que sobre todo rompiendo con estos estereotipos que existían en su momento en torno a cómo el arte abstracto era un arte burgués y que además era ajeno a su contexto, empiezas como detrás del muro, podemos ver que esta preocupación que tenía Lilia Carrillo rompía con estos estigmas, porque sin duda alguna detrás del muro nos remite a estos contextos de opresión que existían en todo el mundo en su momento y también en nuestro país, y también otras preocupaciones como las ecológicas a través de obras como esta, como Contaminación Primaveral, y particularmente una de las piezas más importantes en el arte en el siglo XX, el mural de Osaka que pinta Lilia Carrillo. En 1969, Lilia Carrillo fue comisionada por Fernando Gamboa para pintar un mural para ser expuesto en la Feria Internacional de Osaka, en Japón. Junto con todos sus compañeros, cada uno fue designado en distintas temáticas. Lilia Carrillo eligió la idea de la contaminación, que también nos muestra precisamente su preocupación ecológica. La ciudad desbordada, contaminación al aire, nos muestra varias cosas sobre la práctica artística de Lilia Carrillo. Es para empezar una de las obras de arte más importantes en nuestro país en el siglo XX. Pero para Lilia Carrillo particularmente podría demostrar un retorno al origen, si recordamos cómo empieza su trayectoria artística pintando murales. Ya siendo una artista abstracta consolidada y recibiendo de buena crítica y recibiendo muchísimas comisiones para que su obra sea exhibida a lo largo del mundo, Lilia Carrillo regresa a los andamios y nos pinta esta obra que puede ser entendida como una síntesis de su lenguaje plástico. Nuevamente vemos esta manera en la que pinta cosas inmateriales, cosas que no podemos directamente tocar, como lo es el aire, como lo es la contaminación, y entonces dota esta pintura de un sentido atmosférico. Pero también podemos ver otros elementos que componen su lenguaje plástico, como los surcidos en sus obras, que podemos encontrar de este lado de la pieza. También
integrar elementos extrapictóricos, no solamente arena, no solamente letras, no solamente pedazos de periódico, sino que podemos encontrar una moneda en la parte superior del mural. Además de eso, los gestos, las sugerencias en su obra, los pequeños trazos que nos recuerdan a otra cosa, como por ejemplo, sobre todo las cosas humanas, como un ojo que aparece por ahí. Hay una historia muy interesante y es que justamente cuando Lilia Carrillo se encontraba pintando este mural, uno de sus compañeros, Brian Nissen, bajó de manera incorrecta del andamio y eso parece haber provocado que el andamio de Lilia Carrillo golpeara el mural y eso parece haber roto la pieza. Lilia Carrillo no se aflige por este suceso, sino lo integra. El accidente lo vuelve parte del lenguaje plástico de la obra. Esta idea de la contaminación tiene que ver en un sentido como con este contexto de violencia por el que estaba atravesando el mundo y particularmente nuestro país. También parece ser que en este último periodo de producción, y también parece ser que es a raíz del mural que pinta para la Feria Internacional de Osaka, Lilia Carrillo parece disfrutar muchísimo pintar en gran formato. Pese a que estaba imposibilitada de la mitad de su cuerpo, su esposo, Manuel Felgueres, la acompañó no solamente con cuidados paliativos, sino que también ayudó a que Lilia Carrillo pudiera seguir pintando hacia el final de sus días, llevándole pinturas, llevándole lienzos, pero también pensando en que son obras de gran formato, construyendo una especie de mecanismo que permitía que Lilia pudiera mover la obra de arriba hacia abajo. Lilia Carrillo, cuando se cae por primera vez y que muchos interpretan que es eso lo que desarrolla su enfermedad, es cuando está estudiando en la Esmeralda. Tal vez esa caída que tuvo en su adolescencia es la causante de su enfermedad. Su enfermedad tuvo la raíz como en sus primeros años, como estudiante. Pero sí enferma a partir de los 70s. Justo lo que pasa es que le da un aneurisma en la médula espinal, le explota una vena y eso la deja varios años imposibilitada. Justo la mitad de su cuerpo se paraliza y entonces eso le impide moverse, pero no le impide de seguir pintando. Ella me parece que estuvo 2 años en rehabilitación y cuando finalmente sale de rehabilitación, empieza su último periodo de producción, que está compuesto por 9 obras que fueron donadas justamente a la Galería Juan Martín, al Museo de Arte Moderno, al Museo Tamayo y una última obra para su casa. Precisamente de ese último periodo de producción están obras como esta. Esta obra es una obra que Tamayo le comisiona para el a punto de ser creado Museo Tamayo y que de hecho Tamayo, justamente por esta afinidad y esta relación de amistad y también como de admiración constante por la obra del otro, le paga por adelantado a Lilia Carrillo para que pueda costear precisamente su enfermedad. Más allá de estos vínculos que parecen haber prevalecido hasta el final de sus días y que acompañan a Lilia Carrillo en este duro proceso en donde la mitad de su cuerpo estaba imposibilitado, parece que Lilia Carrillo, en vez de afligirse enteramente, empieza a volcar como toda esta energía y toda esta vitalidad directamente sobre el lienzo. Y entonces ya no solamente vemos los característicos ocres que acompañaron sus pinturas a lo largo de los años, o todo este dinamismo y todas estas vibraciones con las que se describe su obra, sino que también empieza a incluir colores más vibrantes, como los rosas, como los naranjas. Y entonces la historiadora del arte, Raquel Tibol, describe precisamente este periodo en la producción de Lilia como un verdadero acto de amor por la pintura. Cuando se es un artista de las calidades que alcanzó Lilia Carrillo, aunque por algún tiempo considerable las manos estén impedidas, el proceso creativo sigue su curso en el espíritu, en la fantasía, en el anhelo, en la necesidad de reafirmación.
Su manera se parecía a la de antes, pero había ganado en frescura, en alegría, en pureza, en vibraciones. El tercer camino era un acto de amor por la pintura. Durante este último periodo de producción, que además parece que las obras en sus aspectos técnicos y sus aspectos formales parecen tener coherencia entre sí, resalta algo importante, y eso es la manera en la que el blanco empieza a apoderarse de la obra. La idea del blanco, y particularmente la idea del lienzo en blanco para Lilia Carrillo, fue sumamente importante. Quienes la conocieron y quienes la visitaron durante varias veces en su estudio y en su casa, recuerdan cómo Lilia Carrillo, cuando empezaba a pintar una obra y se enfrentaba al lienzo en blanco, tardaba bastante tiempo en empezarlo a trabajar. Lilia Carrillo, de hecho, describía lo angustiante que era para ella comenzar a pintar, decidir y saber qué era lo que iba a hacer con esa pintura. Y entonces empezaba por un pequeño circulito o por una pequeña manita. Decía que sentía esta necesidad de humanizar la abstracción. Pero para este último periodo de obras, más allá de esta angustia que Lilia Carrillo pudo haber sentido al enfrentarse al lienzo en blanco, la aparición del blanco cobra otro sentido. Parece apoderarse de los colores vibrantes, del movimiento y del dinamismo en la obra. Esto puede ser interpretado también como una semejanza de vida. Particularmente cuando Lilia Carrillo está en ese proceso de pintar sus últimas obras, justamente su esposo Manuel Felgueres recuerda que esta obra que estamos viendo fue algo particular en ese proceso. Y es que justamente recuerda cómo, mientras Lilia Carrillo, ya desahuciada y pintando, mira esta obra y parece ser que algo en particular le gustó. Y entonces, por primera vez en tanto tiempo, Felgueres recuerda que Lilia Carrillo dijo: esta obra será para la casa. Esta es además la última obra que Lilia Carrillo pintó. Se titula Inconclusa, pero también no estamos seguros enteramente de que esta pintura haya sido inconclusa de manera deliberada o justamente a razón de su enfermedad. Al reverso de esta pieza, que además nuevamente podemos ver que está llena del lenguaje plástico que acompañó la obra de Lilia Carrillo a lo largo de su trayectoria, como los tonos ocres, pero también esta idea del lienzo en blanco. Justamente al reverso se puede leer el proceso de la enfermedad de Lilia Carrillo. Lilia Carrillo cae enferma en mayo del 74. Tiene que ser internada y ella fallece en junio de 1974. La exposición de Lilia Carrillo, Todo es sugerente, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, tiene una gran relevancia, puesto que después de 50 años, Lilia Carrillo regresa a este recinto emblemático. Pero no solamente regresa para que sus obras sean expuestas, sino que regresa para ser conocida por nuevas generaciones, entender este carácter multidisciplinario y la importancia que esta artista tuvo en la transformación del arte en el siglo XX en nuestro país. La última vez que se había hecho una exposición de este tamaño y de esta índole, en donde se reúne una gran proporción de su producción artística, fue hace 50 años, justamente en el homenaje que se realizó aquí en su fallecimiento en 1974. La importancia de esta muestra también reside en darle una nueva lectura a Lilia Carrillo, no solamente siendo entendida como una pintora abstracta, única mujer en formar parte de la generación de la ruptura, sino precisamente mostrar este carácter multidisciplinario, compuesto no solamente por sus pinturas, sino también como en sus actividades como diseñadora de vestuario, como activista, como ilustradora y colaborando cercanamente
con muchos artistas de su generación. Les invito a que visiten. Lilia Carrillo Todo es su gerente. Estará en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 8 de febrero.